cadena ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, hoy aquí cita con la historia, cita con Don Pío Moa, nuestro primer programa en cadena ibérica. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema que nos había quedado pendiente y es la parte heroica de la Guerra Civil Española. Sí, es una parte importante, ya hablaremos también. Y tenemos hoy en el programa pasado estuvimos poniendo una canción soviética de la Guerra Mundial, la Guerra Sagrada se llama, una canción muy fuerte y desde luego de letra un tanto feroz. Sí. Pero y hoy vamos a poner una canción alemana que es muy conocida internacionalmente, que es Yo tenía un camarada. Es verdad, lo veníamos anunciando la semana pasada, el Yo tenía un camarada. O El buen camarada, que también se llama. Pero ha tenido muchísimas versiones esta canción, ¿no? Eso hablamos luego. Muchas, hablamos luego. Bueno, hoy tenemos editorial, ¿eh? Sí, como siempre. Como cada programa tenemos editorial. Bien. Hemos dicho que este año debe ser el de la reivindicación de la memoria de Franco. ¿Y por qué es tan importante esto? Expondré la razón más simple y decisiva, hay muchas, desde luego. Porque la convivencia en libertad y en democracia, la democracia en España, está cada vez más amenazada por los separatismos, por la colaboración política con la ETA, la pérdida acelerada de soberanía con perspectivas de disolución en una Unión Europea cada vez menos democrática, por unas políticas económicas que nos llevan constantemente de las burbujas a las crisis y siempre con una enorme tasa de paro, por una política sostenida de corrosión de la familia, cuyos aspectos más significativos son el abortismo y el homosexualismo, todo ello alineado con una corrupción rampante que de los partidos se contagia a la propia sociedad. Pues bien, estas tendencias, sin excepción, tienen un rasgo común: se proclaman antifranquistas. Es más, hacen del antifranquismo su señal de legitimidad y la garantía de una democracia a la que realmente están pudriendo de modo acelerado. Obviamente, el franquismo no puede volver, pero en la transición se abrió la posibilidad de construir sobre su legado o de destruirlo para enlazar ideal, política y legalmente con la herencia de los vencidos en la guerra civil. Importa entender que los vencidos representaban a unos revolucionarismos totalitarios aliados con los separatismos. Esto era lo que era el Frente Popular realmente. Sí, que muchas veces tiene como idealizado, no entiendo. No, se olvida de que eran estalinistas, anarquistas, socialistas todavía más radicales que los estalinistas en muchos aspectos y separatistas. Y luego había unos cuantos republicanos de izquierda que habían intentado golpes hasta cuando perdieron las elecciones, ¿no? Bueno, pues teniendo esto en cuenta, el franquismo representó justamente lo contrario: la defensa de la unidad nacional, de la familia y de la tradición católica, contra la cual cometieron las izquierdas un auténtico genocidio. Siempre hablan de genocidio, pero el genocidio real es el que cometieron las izquierdas. Lo otro fueron atrocidades, más o menos, que hubo en los dos bandos, como sabemos, pero con un sadismo especial en el bando izquierdista. El franquismo se rebeló contra un múltiple proceso revolucionario y separatista, y lo derrotó. Salvó la cultura cristiana y libró al país de la guerra mundial. Pero se le achaca haber sido una dictadura, y efectivamente lo fue, pero no había otra salida a la crisis profundísima creada por sus enemigos, que eran mucho más antidemócratas, y que hoy vuelven a alzarse cada vez más amenazantes. Y nunca tuvo el franquismo oposición real democrática, sino solo comunista o terrorista. Y contra las acusaciones de sus enemigos, el franquismo dejó un país libre de los odios que habían destruido la República, salvo algunos pequeños grupos irreconciliables que entonces eran impotentes. Dejó un país políticamente moderado y próspero, con una economía sana y de las de más rápido crecimiento del mundo. Dejó un país apto para una democracia no convulsa. Este es el balance, cualesquiera sean sus defectos. Esta es la realidad. Esta es la realidad de balance, ¿no? Por supuesto que no todo era brillante y bonito, pero lo que importa siempre es el balance final. Y de dónde se partía, además, ¿no? Y de dónde se partía, claro.
Bueno, ¿tiene esto alguna repercusión sobre la actualidad? Pues muchos pensarán que ninguna, salvo la retórica, pero no es así. Se dice que la única batalla que perdió Franco fue la de la propaganda, lo cual es cierto. A ello se debe precisamente el resurgir de los viejos odios y los viejos problemas que debían estar por completo superados. La propaganda antifranquista se apoyó siempre en lo que un socialista moderado, Julián Besteiro, definió al final de la Guerra Civil como un Himalaya de falsedades. A su vez, ya bien adentrado el postfranquismo, el filósofo nada franquista Julián Marías alzó su voz en vano contra lo que llamó la mentira profesionalizada sobre el pasado reciente, una mentira que cerraba el horizonte de España. Se entiende por qué decía otro filósofo, el hispano-useño Santayana, que un pueblo que ignora su historia se condena a repetirla. Máxime si la ignorancia va acompañada de flagrantes falsedades, como es el caso. La alternativa está en construir sobre una herencia en conjunto espléndida o en demolerla para repetir unos males que debieran haber quedado superados hace mucho tiempo. Este es el problema que tenemos ahora mismo. Porque, en definitiva, Zapatero lo que hizo fue imponer la ruptura, que fracasó en 1936, aunque desde entonces han estado trabajando por ello. Sí. ¿Por qué ha venido imponiéndose en estos decenios la mentira profesionalizada y subvencionada, el Himalaya de falsedades? Pues por tres razones. Porque en la transición, la izquierda y los separatistas, con pocas excepciones, Tarradellas por ejemplo, nunca pasaron de la pura y dura propaganda en sus análisis de la experiencia histórica. No analizaron, no sacaron lecciones de la historia, ¿no? En segundo lugar, porque el grueso de la derecha, que debía haber defendido un régimen del que provenía directamente, renunció desde el primer momento a la batalla de las ideas y ha terminado uniéndose al coro del embuste y escupiendo sobre las tumbas de sus padres y abuelos. Nada más cierto que la frase de Cicerón: la verdad se corrompe tanto por la mentira como por el silencio. Y en tercer lugar, porque quienes querían defender la memoria de Franco, también con excepciones, han empleado a menudo unos argumentos simples y retóricos de propaganda que favorecían a sus enemigos, como, muy pueriles, como ya señaló Ricardo La Cierva. Una mala defensa al final se convierte en enemigo, ¿no? Sí, efectivamente. Para esos amigos, ¿para qué queremos? Enemigos. Es fácil entender, entonces, que la reivindicación del papel histórico de Franco se ha convertido en una condición esencial para sanear una sociedad cada vez más corrompida por unos políticos y partidos a su vez corruptos, empezando por esta corrupción intelectual, claro. Hoy parece que el antifranquismo parece una condición sine qua non para pasar por demócrata. Si no queremos que la democracia acabe de degradarse, destruyendo de paso al país, debemos conseguir la reivindicación del pasado franquista como base para una convivencia real en paz y en libertad. Y esta es tarea de cuantos respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla. Bueno, yo el problema, don Pío, que veo es que incluso el Partido Popular y otros partidos que se ponían para ganarse esa pátina de demócratas, pues tienen que ser antifranquistas, si no, no vale, ¿no? Sí, esto es la cuestión. Este es el gran error y la gran, trampa en la que han caído, ¿no? Trampa, no, en que han caído porque han querido, ¿no? Claro. En fin, y vamos a hablar un poco ahora de la campaña del 300 por 20, porque vamos a dar información. Necesitamos, como hemos dicho, para asegurar el programa, 300 personas que den a su banco la orden de aportar mensualmente 20 euros a la cuenta de Cita con la Historia. Bueno, ¿cómo van las cosas? Pues mediocremente. El mes de febrero hemos tenido solamente 37 ingresos de 20 euros y está claro que si no hubiera otros mayores o menores estaríamos en una crisis ya muy peligrosa. Sigue habiendo demasiados oyentes que piensan que ya se molestarán otros. Queremos insistir en que debemos molestarnos todos, porque lo que está en juego es algo que nos concierne a todos. La falsificación de la historia es un asunto peligrosísimo y luchar contra él tiene la máxima importancia. Somos conscientes de que partimos de una situación muy desfavorable, después de tantos años en que, en fin, lo que decía Julián Marías, ¿no? Pero por eso mismo, por estar en esta situación tan difícil, debemos comprometernos más a fondo en la defensa de la verdad histórica. Cita con la Historia es un programa único en su género y queremos que nuestros seguidores se sientan algo más que meros oyentes, se sientan partícipes en la defensa de la verdad frente a la mentira subvencionada y sembradora de odios que ensombrecen el futuro de todos. Pueden encontrar el número de la cuenta
para aportar económicamente en www.citaconlahistoria.es. Eso es. Y la repetiremos ahora. Asociación Tiempo de Ideas Siglo XXI, BBVA, ES09. ES09, el Iván, sí. Eso es, 0182. 0182. 1364. 1364. 33. 33. 020. 020. 154. 154. 3346. 3346. Eso es. Y si no, en el citaconlahistoria.es, allí en aparece. el blog de Biomoa, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. nuestro canal de YouTube también lo tenemos, Sí. Cita con la Historia. Bueno, pero esto no es suficiente. Es indispensable que nuestros oyentes den a conocer el programa activamente al mayor número posible de personas. Esto pueden hacerlo con un esfuerzo mínimo, pero con frutos muy interesantes en las redes sociales, como Twitter o Facebook. Y tampoco aquí la respuesta de nuestros seguidores es hasta ahora muy notable, lo que se manifiesta en YouTube, donde las sesiones más vistas apenas pasan de 5.000 visualizaciones. Esto es muy poco, y quedaríamos en una acción puramente testimonial y sumidos en el gueto en que quieren recluirnos los partidarios de la memoria histórica. La llamada memoria histórica, claro. Sin embargo, nuestros miles de oyentes pueden dar a conocer el programa a muchos miles más. Queremos indicar que no se trata de hacer obras de caridad o cosa por el estilo, sino de participar en una tarea cada vez más indispensable. Cita con la Historia puede ser un arma eficaz contra la degradación política que sufre el país, y eso depende una vez más de que no nos rindamos ni nos limitemos a quejas inanes. Si nos movemos, venceremos sin lugar a dudas. Pues bueno, ahí queda eso. Yo hay muchas maneras de escuchar el programa a través de nuestro canal de YouTube de Cita con la Historia, a través del iVoox de citaconlahistoria.es, del blog, ahora mismo ya a través del canal de cadenaibérica.es. Bueno, además en cadenaibérica.es van a quedar los programas colgados también, Sí, para ayudar a su difusión, con lo cual, y luego pues a través de los diarios de Cadena Ibérica. Muy bien, pues Pues vamos con el tema que nos ocupa hoy, el tema que nos preocupa y nos ocupa, la parte heroica de la Guerra Civil Española. Sí, bueno, una guerra es una situación extrema en que cada bando lucha un poco por su supervivencia y por lo tanto se dan casos de la mayor vileza y también del mayor valor, el mayor heroísmo, ¿no? Generalmente cuando se habla de la guerra civil, sobre todo la izquierda, se centra en los aspectos más macabros que atribuye sobre todo al bando nacional, al bando vencedor. Sin embargo, durante la guerra las izquierdas y los separatistas cultivaban mucho los llamamientos al heroísmo de la gente. Era necesario una postura heroica, sí, para esto, mantener alta la moral claro, sí. Esto por poner un ejemplo, lo que pasa es que eran poco consecuentes. Por poner un ejemplo, el PNV, cuando el bombardeo de Guernica, pues llamó en ese sentido, hizo llamamiento en ese sentido, y bajo cuerda lo que hizo fue intensificar sus tratos con los fascistas italianos para rendirse por separado, traicionando a sus aliados, claro. Bueno, pues vamos a ver un hecho curioso, y yo creo que significativo, es que las acciones que podemos llamar heroicas, es decir, acciones de gran resistencia en situaciones muy difíciles, pues se dieron casi exclusivamente en el bando nacional. No se dieron en el bando republicano. En el bando, vamos, sí. mal llamado republicano. Mal llamado republicano, el bando de izquierdas. Sí. Bueno, vamos a hablar de dos o tres de ellos, que son significativos, aunque hay muchos más, ¿no? De mencionar un poco la lucha en el cuartel de Simancas de Gijón, que fue una resistencia tremenda, tras un mes largo de asedio entre durísimas penalidades, sin apenas alimentos ni luz, y apoyado precariamente desde el mar por los cañonazos del único crucero en poder rebelde, que era el almirante Cervera, ¿no? Los revolucionarios obligaron a familiares de los sitiados a plantarse ante el cuartel para pedir la rendición, pero en vano. Sometidos a continuos bombardeos y tiroteos, fueron atacados con dinamita y con gasolina, pues al límite de sus fuerzas, el 21 de agosto, ya no pudieron contener el asalto de sus enemigos. Y entonces radiaron al crucero: el enemigo está dentro, tirad sobre nosotros. Pero el crucero parece que no lo hizo, temiendo que se tratase de una argucia de los revolucionarios. De los revolucionarios, izquierdas.
Sí, siempre tendemos a decir los republicanos. No, por eso insisto es un error, mucho en que es un error. No es un bando republicano. Porque era republicano en el sentido que no eran monárquicos, pero tampoco el bando nacional era monárquico. Pero lo que se da a entender es que que continuaban la Segunda República, y eso no es verdad. La Segunda República su legalidad quedó destruida en las elecciones. No, en el 34 no, estuvo a punto, pero precisamente fue la derecha quien la defendió, entre ellos Franco. Bien, la caída del cuartel gijonés liberó más fuerzas para atacar a Oviedo, que estaba también en una situación muy precaria, que se volvió muy sombría, mientras la columna gallega de socorro, que desde el 25, que desde casi del principio trataba de abrirse paso en las difíciles montañas, pues chocaba con una oposición creciente, ¿no? Prieto decía el 25 de agosto: extinguido el foco de Gijón, el coronel Aranda está totalmente solo en Asturias, porque maldito si le sirve de compañía útil la pequeña columna que procedente de Galicia está embotellada por los mineros. A las tropas gallegas las cogerá inmovilizadas en aquel abrupto lugar la noticia de la rendición de Oviedo, como las habrá cogido hoy el mensaje del aniquilamiento de Simancas. Destruidos los focos de la revuelta, de cuyos cuarteles solo quedan escombros, el esfuerzo del proletariado asturiano se concentrará sobre Oviedo. ¿Habrá también en Oviedo otro derroche de heroísmo inútil? Pronto lo veremos. Pues hubo heroísmo, pero no inútil. No fue inútil. No consiguieron... En Simancas sí consiguieron... Sí, aplastar Oviedo completamente aislado, era un cuartel y en fin, a las condiciones que hemos dicho, ¿no? Y a partir de entonces, con la recepción de 6 aviones de bombardeo y uno de caza por los revolucionarios, la ciudad y las escasas tropas gallegas quedaron sometidas a constantes ataques aéreos, y la liquidación de una y de otra parecía inminente. Me estoy basando en Los mitos de la guerra civil, que es un libro que no ha sido rebatido en ningún punto importante, ¿no? Quiero insistir, a pesar de que ya tiene algunos años, ¿no? Y de obligado cumplimiento, Los partes oficiales decían: la aviación y el intenso fuego de artillería sobre la ciudad de Oviedo aumenta por horas la desmoralización de los sitiados y de la población civil. Nuestra artillería bombardea sin cesar la ciudad. Oviedo en la mañana de hoy ha sufrido un fuerte bombardeo de la aviación. En las primeras horas de la mañana se ha iniciado un terrible fuego sobre Oviedo combinado de artillería y aviación cuyos efectos pueden apreciarse a simple vista. Horas después, el bombardeo iniciado a primera hora de la mañana sobre Oviedo continúa hasta este momento sin interrupción, y así día tras día. Es decir, como hemos dicho también cuando hablamos de Guernica, Franco prohibió los bombardeos sobre población civil, pero los otros, que tanto gritaron por lo de Guernica, pues no solo no los prohibieron, sino que se jactaban de ellos en sus partes. Aquí hemos tenido... Estos son citas de partes de ellos, Pero claro, eso, como usted bien decía, qué mal se hizo la propaganda, ¿no? Con posterioridad, quiero decir. En eso hay que reconocer que la izquierda y los separatistas han sido en general más hábiles, y eso es un arma fundamental. Muchas veces la propaganda es incluso más importante que ganar batallas, ¿no? Bien, pues hacia el 18 de agosto, un mes después de recomenzada la guerra, pues empezaba otra situación parecida en el enclave derechista de los nacionales, del santuario de la Virgen de la Cabeza. Santa María de la Cabeza. Santa María de la Cabeza, que era un edificio del siglo XIV que estaba en un paraje solitario y árido, falto de árboles, aunque con bastante agua. Y en ese lugar, según la leyenda, pues se había aparecido la Virgen a un pastor en 1227. Bueno, pues unos 250 guardias civiles de la Comandancia de Jaén, con sus familias, y otros, o sea, unas 1000 personas más, se habían concentrado en el santuario sin declararse por uno u otro bando. Cuando la columna de Miaja venía de aplastar la rebelión en Albacete, pues marchaba para hacer lo mismo en Córdoba, pues exigió a los guardias civiles que se incorporaran a su columna. Y se produjeron algunas deserciones de estos, y entre los milicianos una hostilidad cada vez mayor hacia los guardias civiles de allí. De esa zona. Y tras una semana de calma tensa, el 2 de septiembre, las autoridades izquierdistas exigieron el desarme de los guardias. Entonces un capitán llamado Cortés tomó el mando, se negó terminantemente y comenzó otro episodio de resistencia ímproba.
con escasez de municiones, de ropas de abrigo al llegar el invierno y de víveres, llegando a comer hierbas y madroños atacados mientras estaban atacados con bombardeos artilleros y aéreos, ¿no? Cortés pidió la evacuación de los no combatientes, pero le fue negada. Le fue negada por el bando izquierdista. Por el bando izquierdista, porque lo que querían estos es acelerar la rendición por hambre y por desánimo, ¿no? Cuanto más gente hay que no podía combatir, pues más carga era para los otros, ¿no? Los sitiados se sostuvieron 8 meses, hasta el 1 de mayo de 1937, cuando los últimos defensores fueron arrollados en un asalto final con carros de combate. Solo 52 combatientes seguían ilesos, aunque estaban exhaustos. Cortés murió de las heridas. Al principio había arengado a los suyos: no quiero que nadie permanezca en el campamento contra su voluntad. Aquí nos espera una brega dura y difícil a cuantos permanezcamos defendiendo el honor del uniforme que vestimos y del instituto al que pertenecemos. El deber hay que cumplirlo a rajatabla, sea como sea. No hacía ilusiones, no creaba ilusiones. No, sabía de la dificultad. Sí. ¿Y cómo acaba el sitio de Santa María de la Cabeza? Se acaba por un ataque en masa con carros de los otros, o sea, ya estaban los otros ya con pocas municiones, heridos la mayoría, o muertos muchos, pues entonces pudieron tomarlo y se acabó. Y hay hacia el 1 de mayo del 37. Una anécdota que un familiar del capitán Cortés se casó con una prima de mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí, eso. Bueno, pues lo hemos vivido muy de cerca. Hubo actos parecidos, no solo en Oviedo, también en Huesca, en muchos otros lugares, ¿no? O sea, de resistencias en unas condiciones absolutamente ímprobas. Yo creo, don Pío, si quiere, antes de continuar, vamos a hacer la primera pausa publicitaria, 1 minuto y medio, no se mueva nadie, y estamos aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Pues ya estamos aquí de nuevo, insisto, Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, hoy hablando sobre la parte heroica de nuestra guerra civil española. Don Pío, nos habíamos quedado en la finalización del sitio de Santa María de la Cabeza, el 9 de mayo del 37, si no me equivoco. Bueno, como no podemos extendernos indefinidamente, vamos a centrarnos en el caso del Alcázar de Toledo. Es lo que le iba a decir. Porque fue el que llamó más la atención del mundo entero, ya que estaban allí muchos corresponsales de prensa, está muy cerca de Madrid. Muy cerca de Madrid, sí. Y porque, fue para las izquierdas un motivo de constante desprestigio. Sí, eso yo creo que ahí la propaganda se devolvió en contra. Sí, totalmente en contra. Ahí la propaganda fue todo al revés. Bueno, el caso es que el coronel Moscardó, que era el comandante militar accidental de Toledo, desobedeció la orden de mandar a Madrid las reservas de municiones de la fábrica de armas de Toledo, y entonces una columna revolucionaria al mando del general Riquelme, que era un veterano africanista, por cierto, marchó desde Madrid sobre Toledo. El grueso de la columna se componía de guardias de asalto y había además 2 compañías de infantería y un nutrido grupo de milicianos anarquistas a las órdenes de un capitán de artillería, porque cuando se habla de que eran milicias y milicianos, en estas columnas casi siempre estaban vertebradas por guardias de asalto, a veces guardias civiles, y también por soldados de recluta. Vamos, que no eran exclusivamente milicianos, ¿no? Aunque en la propaganda siempre aparecen como si lo fueran exclusivamente. Porque los milicianos, aunque tuvieran entusiasmo, al principio sobre todo, pues eran poco aguerridos y tenían poca experiencia militar. Entonces tenía que ser así. Sí, además, comparado a estas milicias, a lo mejor con las del otro bando, solían ser bastante más aguerridas, ¿no? Sí, en general sí. Los falangistas y los carlistas eran bastante más aguerridos que los milicianos, a pesar de no disponer de experiencia militar, ¿no? Sí, y además el bando nacional inmediatamente los puso bajo autoridad militar y bajo disciplina para ser más militar, efectivos. Claro, efectivamente, ¿no? Bueno, pues Moscardó entonces declaró el estado de guerra en la ciudad y concentró a los guardias civiles de la provincia, más algunos voluntarios, soldados y un puñado de cadetes de la Academia Militar, pues
de 1000 a 1200 hombres en total, ¿no? Son los que había. Sí. La disparidad de fuerzas era escasa, pero Toledo se encontraba aislada en medio de una vasta región enemiga, a solo 70 kilómetros de Madrid. Madrid podía mandar más y más fuerzas. Bien, Moscardó, bueno, se hizo, en fin, aprovechó las horas, ¿no?, para trasladar al Alcázar gran cantidad de municiones y de víveres, y con las tropas entraron unos 500 civiles, mujeres y niños, familiares de los guardias civiles, más un puñado de prisioneros izquierdistas, que los llevaron como garantía ante posibles represalias enemigas contra otros parientes de los sublevados. Que efectivamente, ¿no? En fin. Es decir, en el Alcázar se juntaron unas 1.200 personas entre familias, combatientes, prisioneros. Sí, efectivamente, de los cuales, ya digo, 500 eran civiles. Bueno, pues vamos a ver cómo es la cosa. Pues el 23 de julio, cuando apenas comenzado el asedio del Alcázar, el asedio, pues un jefe revolucionario que se llamaba Cándido Cabello, que se tocaba con la birreta del arzobispo Gomá, ideó forzar la rendición de Moscardó mediante la amenaza de fusilar a su hijo Luis, de 24 años. ¿Había quedado fuera o estaban en su...? Sí, lo habían capturado. Entonces... esa famosa conversación. La conversación famosísima que, claro, la izquierda ha querido ponerla en duda, pero que es casi seguro que fue así, ¿no? Dice, la conversación pues fue más o menos así. Son ustedes responsables, le dice a Moscardó, el Cándido, de los crímenes y de todo lo que está ocurriendo en Toledo, y le doy un plazo de 10 minutos para que rinda al Alcázar. De no hacerlo, fusilaré a su hijo Luis, que lo tengo aquí a mi lado. Bien, el hijo finalmente, el hijo le dijo, nada, dicen que van a fusilar si el Alcázar no se rinde, pero no te preocupes por mí. En fin, la conversación, que es ya muy la conocida. Conversación, yo la he escuchado, por cierto, la han quitado ya del Alcázar, sí, la han quitado, han borrado todo vestigio. Estos héroes la han quitado, ¿no? Pero efectivamente a Luis le fusilan. Sí, pero más tarde. Sí, más tarde, no a los 10 minutos. No. Pero acaban fusilando. Bueno, en aquel momento solo fue encarcelado junto con otros muchos. Un testigo afirmó que la ejecución fue evitada por alguien presente que advirtió la posibilidad de canjear al joven por prisioneros izquierdistas retenidos en el Alcázar, ¿no? Bien, a finales del mes, Riquelme, una vez asegurado el cerco, salió para... En fin, y le sustituyó el coronel Álvarez Coque, otro... Porque hay que decir que, aunque se habla de mucha gente cree que se sublevó el ejército, se sublevó solo una parte del ejército. Y en la aviación y la marina solo una parte mínima. Bueno, en la marina porque fueron masacrados, ¿no? Los oficiales, ¿no? Eso fue una auténtica salvajada. Bueno, pues... más tarde entró otro que se llamaba Ciutat, pero bueno, quizás no valga la pena extenderse en estos detalles, ¿no? Pero Ciutat es interesante porque habla de que en Toledo había un buen orden público, pese a lo cual advierte, el pillaje y el asesinato cunde en tal forma que esto va a ser un foco que atrae a todos los maleantes más o menos adheridos a las organizaciones obreras, lo cual, lejos de mejorar, sigue empeorando. Es una cosa muy típica. Por una parte dice, no, aquí no pasa nada y todo va bien, pero claro, suelta lo que ocurre es justamente lo contrario. Pero no, y dejó escrito y reconociendo que aquello se estaba convirtiendo en un foco de maleantes, ¿no? Sí. Y dice que la población, más que frialdad hacia ellos, muestra miedo, lo cual era lógico. Los comunistas acusaron a los milicianos de formar en Toledo un cantón independiente en el que hacían y deshacían a su antojo. Lister, de manera muy cruda, trata de prostitutas a las milicianas. Dice, 4 a 5.000 hombres, la mayoría anarquistas, acompañadas de varios centenares de señoras, entre comillas, también con pañuelito rojo y negro, traídas de los burdeles de Madrid, se dieron la gran vida. Eso decía Lister, porque los comunistas aprovechaban el fracaso de los asaltos al Alcázar para decir, no, es que claro, son los anarquistas, esos no valen para nada, nosotros lo vamos a hacer mucho mejor. Y, en fin...
Por otra parte, Kleber, un jefe de las brigadas internacionales, claro, cuando los comunistas se ponen a la labor, pues les pasa lo mismo, ¿no? Y entonces describe cómo cada vez que los comunistas eran rechazados al intentar el asalto, pues sufrían las burlas de los indiferentes anarquistas y soldados que vivían muy bien en Toledo, sometiéndolo a pillaje. En fin, los comunistas pues pensaban rendir el baluarte, destruyéndolo, pero sin lanzarse a asaltos frontales que les eran muy costosos en sangre, ¿no? El 2 de agosto se recrudecieron los ataques con un intenso bombardeo artillero. El capitán Salinas y el pintor Luis Quintanilla, que por cierto era muy amigo de nuestro amigo Jay Allen, del que hayamos hablado en relación sí. con el mito de la matanza en la Plaza de Toros de Badajoz. Jay Allen. Sí, muy amigos, sí, claro. Pues Quintanilla en la Revolución de octubre del 34 había dejado su piso como sede del Comité Coordinador de la Insurrección y, por cierto, Jay Allen dejó también su piso para albergar a otros comprometidos, ¿no? Pues propusieron nada menos que asfixiar a los defensores con gases que ofrecía unos representantes de la industria francesa. El que estaba al mando, Álvarez Coque, pues no se decidió, aunque el día 9 un avión atacó a los sitiados con gases lacrimógenos. La resistencia era un desafío a los revolucionarios y el auxilio dependía de las tropas de Franco, que el día 11 se hallaban todavía en Mérida, a unos 300 kilómetros de distancia. Bien. Es curioso, he visto las maquetas de cómo quedó el Alcázar y las fotografías de la época y el asedio fue brutal. Fue brutal. Y vamos a ver cómo lo han expuesto algunos otros comentaristas o historiadores de la izquierda, ¿no? Bueno, Franco, que había prometido bueno, en un momento dado pues es fusilado. O sea, Franco prometió liberar al Alcázar. Sí, se lo tomó como una cuestión personal, ¿no? Sí, pues en un momento dado es asesinado el hijo de Moscardó. Y eso se sabe, se da a conocer. Más un grupo de prisioneros sacados de la cárcel en represalia por la caída de una bomba de aviación que había matado a 8 personas. En los días siguientes el avance de las columnas africanas se hizo más rápido. El 3 caía Talavera, etcétera, y esto estaba contribuyendo a desmoralizar a las izquierdas. El problema del Alcázar iba dejando de ser moral y propagandístico para convertirse en estratégico, según señala la historia comunista de la guerra. Su persistencia en una retaguardia cada vez más próxima al frente debilitaba seriamente al frente de las izquierdas, y a la inversa, aplastar a Moscardó permitiría liberar a unos 4.000 hombres muy necesarios para afrontar a las columnas de Yagüe. Era una cosa, liquidarlo ya era fundamental. Era perentorio, era necesario. Sí. Así que el nuevo gobierno de Largo Caballero tomó decisiones tajantes, trató de recuperar Talavera a toda costa, mediante contraataques sucesivos, y bombardeando duramente la ciudad, igual que Oviedo, y ordenó endurecer el asedio al Alcázar, combinándolo con maniobras psicológicas para desmoralizar a los sitiados. El continuo cañoneo de 20 piezas artilleras, sumado a los ataques aéreos, derribaba el torreón noroeste el día 4. El 5 se hundía la fachada sur del patio y el 8 el torreón del noroeste. Mientras, la mina avanzaba y los defensores, porque estaban minándolo para volarlo enteramente, ¿no? Y los defensores seguían con creciente ansiedad los ruidos que marcaban su progresión, claro. En realidad eran 2 minas, pues los anarquistas construían otra por su cuenta, sin habérselo comunicado al mando en un principio. Era muy anarquista, era muy anarquista. No, cachondeo, nada, se estallaban. No. Sí, pero vamos. Cada uno por su cuenta. Exactamente, ¿no? El día 9, el comandante Vicente Rojo, que sería luego el principal estratega del Frente Popular y tenía amigos en el Alcázar, entró en él para pedir la rendición, prometiendo la libertad inmediata de las mujeres, soldados y niños y la entrega de los oficiales y jefes a los jueces. Moscardó replicó: tengo la inmensa satisfacción de manifestarle que desde el último soldado hasta el jefe que suscribe rechazan dichas condiciones y continuarán la defensa del Alcázar, de la dignidad de España, hasta el último momento. En fin, estos son algunos episodios. Que son reales. Entró también un sacerdote,
que le fue enviado, el que se llamaba Vázquez Camarasa, que uno de los pocos clérigos que eran partidarios de la izquierda, como el padre Lobo, del que ya hablamos en otra ocasión, ¿no? Entró de paisano, vestido de punta en blanco, y ejerció una indisimulada presión moral a favor de la rendición. Aseguró que la vida en Madrid era normal, con las iglesias precintadas pero respetadas, lo cual era falso. Era mentira. Y su homilía dejó a la impresión de que venía a absolvernos en común a todos, porque al día siguiente íbamos a morir todos aplastados por la mina, lo cual deprimió bastante el ánimo de los sitiados. El canónigo dijo a Moscardó que no entendía por qué mantenía a las mujeres coaccionadas y no les permitía salir con los niños. Y la esposa de un oficial le respondió: ¿coaccionadas? No, he hablado de este asunto con todas las mujeres del Alcázar y todas piensan como yo. O salir libres con nuestros esposos y nuestros hijos, o morir abrazadas a ellos, entre las ruinas, pero nunca solas. No, además, un tercer intento de mediación, a cargo del embajador de Chile, fracasó también. El patio del Alcázar había quedado descubierto desde el exterior y sobre él caían ininterrumpidamente las granadas. Y el miedo a la mina provocó algunas deserciones en los días siguientes. Hasta el 17 siguieron los ruidos subterráneos y entonces pararon. La obra estaba dispuesta. En cada mina se dispusieron, insisto en que estoy siguiendo más o menos en lo esencial el libro Los mitos de la Guerra Civil Española. En cada mina se dispusieron 2,5 toneladas de trilita que debían volar el edificio entero con sus ocupantes. Sabiendo por el ruido la zona aproximada de las explosiones, los defensores se distribuyeron alejándose lo más posible de ellas. Para entonces las tropas de Franco se hallaban a 50 kilómetros y si tenía éxito el ataque definitivo, podrían retirarse de Toledo fuerzas cuantiosas para contraatacarlas, ¿no? A las 6 de la madrugada comenzó el bombardeo artillero y media hora más tarde estallaban por fin las 2 minas. Todo el edificio muy poderoso, vaciló, se elevó una densa nube de humo y cayó por tierra casi toda la fachada oeste y el torreón suroeste. Poco después, 4 grupos de milicianos y guardias de asalto se lanzaron sobre las ruinas, pero para su sorpresa, buen número de defensores los repelieron con fuego de ametralladora y fusil, rechazando en combate cuerpo a cuerpo a los que lograron entrar hasta el patio. A las 4 horas se reanudaba el bombardeo artillero. El ataque había fracasado, dejando 170 bajas de los atacantes y 72 de los defensores. Al día siguiente hubo un nuevo intento de asalto, orientado como el anterior por el general Asensio, un militar que nombrado por Largo Caballero, sí, jefe de todo el ejército izquierdista del centro, y dedicó pues a acabar con la pesadilla de Toledo. El 21 se derrumbaba el último torreón y para entonces los defensores sufrían 201 bajas nuevas y su situación ya era insostenible. Las fuerzas de Franco ¿cortamos o...? No, continuamos. Sí. Estaban ya solo 42 kilómetros, pero que no eran fáciles de cubrir. En fin, al llegar, esto es otro aspecto de lo de Toledo que no lo vamos a tratar aquí, si Franco hizo bien o mal. Sí, creo que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión. Sí, lo hemos mencionado. Fue un gran acierto, indudablemente. Indudablemente, además no tenía fuerzas suficientes para tomar Madrid, con lo cual... Claro, al desviarse allí en el camino apenas tenía enemigos, mientras que por la carretera directa a Madrid era donde tenía mayor concentración, ¿no? Y aparte que la diferencia en kilómetros era mínima, yendo por Toledo, yendo más directamente. Además fue una gran batalla, yo creo de las pocas que se ganaron la propaganda, ¿no? Sí, se ganaron porque todo el mundo veía lo que pasaba, ¿eh? Los comunistas, pues es más, anunciaron varias veces el gobierno que el Alcázar había caído, y luego claro se veía que no era verdad, lo cual les desprestigiaba enormemente. Bien, vamos a ver ahora cómo esta es la historia en líneas generales. Vamos a ver ahora las críticas que ha hecho en general la izquierda. Si me parece, Pío, ahora sí que aprovechamos bien para irnos a publicidad, insisto, 2 minutos, continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, en Cita con Don Pío Moa, hablando de la parte heroica de la Guerra Civil Española, y ahora estábamos concentrados en el Alcázar de Toledo, porque es el más emblemático. El más emblemático. No es el más, el de Simancas es incluso más heroico, incluso la cabeza, sí, pero quizás porque era una situación, porque esto fue la que tuvo una repercusión internacional extraordinaria, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Bueno,
Pues un periodista useño que se llamaba Herbert Matthews encontrará la historia, dice, demasiado buena para ser cierta. Y en palabras de un polemista llamado Southworth, la leyenda del Alcázar ha estado desde sus comienzos manchada por el fraude. En la misma línea escribe Blanco Escolá, otro que también, un militar que dice muchas tonterías sobre Franco, y resume otro historiador que se llama Reis Tapia, que es, por cierto, hijo del que fue director del Nodo, cosa que no le gusta, no le gusta que le recuerden. Bueno, dice Tapia, dice Rey Tapia, algunos de los hechos son verdaderos, pero el conjunto de la narración es falso. Dice, el soporte fundamental del mito es que el hijo de Moscardó fue amenazado de ser ejecutado si el Alcázar no se rendía, y al negarse su padre, la amenaza se cumplió. Evidentemente, si la amenaza no se cumplió, la leyenda del Alcázar cae por su propio peso. Eso como dice Southwest. Y todo lo demás no es sino literatura. Bueno, literatura, el que hubieran aguantado allí y que no hubieran conseguido y que habían volado el edificio, pues vaya literatura. Pero es que negar lo obvio muchas veces es casi más contraproducente, ¿no? Sí, como la propaganda franquista se equivocó al decir que Guernica la habían quemado los propios rojos, lo cual había pasado en Eibar y había pasado en Irún, pero en Guernica parece ser que no. Entonces, cuando sacaron esa versión, pues claro, se vio claramente que era falsa. Sí, pero ellos lo magnificaron hasta el infinito. Hasta el infinito, sí, ya lo hemos comentado. Sí. ¿No? Bien, o sea, esta resistencia extraordinaria, pues incluye el episodio de Moscardó y su hijo como un elemento especialmente dramático, pero no es sensato pretender que de resultar esto falso todo lo demás es literatura, ¿no? La polémica ha girado de preferencia en torno a la veracidad de la conversación entre el defensor del Alcázar y su hijo y el destino de este. Los historiadores Alfonso Bullón y Luis Togores han realizado un detenido examen de las tesis de los autores anti-Alcázar, que son Luis Quintanilla, Herbert Southworth, Isabel Herreros, Vilanova, Preston y otros, y las cuales pueden resumirse así. Primero, la conversación entre Moscardó y su hijo no pudo tener lugar porque el teléfono estaba cortado o, según en otra versión, porque Luis Moscardó ya había muerto en Madrid en el cuartel de la Montaña. Además, los franquistas han ofrecido varias versiones del diálogo y los desertores de la fortaleza no sabían nada de él ni fue reproducido en el diálogo en el diario El Alcázar, impreso por los sitiados con medios rudimentarios. Y de estos argumentos, dicen Bullón y Togores, carecen de base, como muestran, como está bien claro. Dice, el teléfono estaba intervenido, no cortado. Y la conversación existió sin duda alguna, pues lo certifican testimonios de las dos partes. Luis Moscardó no murió en Madrid, sino en Toledo. La conversación no fue reproducida en el Alcázar porque éste empezó a publicarse días después de ella, y por supuesto era bien conocida entre los sitiados y los desertores. En cuanto a las versiones de las palabras dichas, son prácticamente iguales, con cambios mínimos naturales cuando se reproducen. En segundo lugar, aceptado el fusilamiento del joven Moscardó en Toledo, se objeta que algunas versiones franquistas lo presentan falsamente como ejecutado tras hablar con su padre. Pero si bien es cierto que no fue matado de inmediato, como han contado algunos, por error o por dramatizar aún más el suceso, en general se ha dicho la verdad. El diario ABC, por ejemplo, rectificó una primera versión falsa. El propio Moscardó nunca dijo nada así, pues creía lo contrario, como explicaba en una carta íntima a su mujer, evidentemente sin el menor carácter propagandístico. Dice, mi hijo de mi alma me habló con voz tranquila, y yo no hice más que decirle que encomendara su alma a Dios y si llegara el caso, y diera un viva España muy fuerte. Yo espero que no sean tan crueles que quieran vengarse en la persona de mi hijo, completamente inocente en esta causa, y que no pase de una amenaza, pero no obstante no puedo estar confiado. También alegan los desmitificadores que los franquistas informan diversamente sobre el dónde y el cuándo de la muerte. En realidad hubo muchas dificultades para identificar el cadáver y distintas explicaciones por un tiempo, cosa que es lógica, claro. Tercero, aceptado el fusilamiento de Moscardó hijo en Toledo y la existencia de la conversación, se ha atribuido a esta un carácter totalmente distinto a partir de la tardía versión de un testigo de la izquierda, llamado García Rojo, recogida por Isabel Herreros hace pocos años. Según el testigo, habrían hablado con el jefe del Alcázar no uno, sino tres de los sitiadores, Carmelo Cabello, Malaquías, Martín Macho y el propio García Rojo. En relación a su hijo, fui yo quien le hizo saber a Moscardó. Le dije que, pues le conocía personalmente, que pensase que estaba allí su hijo Luis, pero sin dar a entender ningún tipo de amenaza sobre el mismo. A continuación se puso al teléfono Luis Moscardó y más o menos el diálogo fue el siguiente.
Luis, papá, piensa en lo que están diciendo y haz caso de sus indicaciones, pues me pueden matar a mí. Moscardó, pues bien, es lo que haría yo con los cobardes como tú, Luis, y me quedaría el recuerdo de que por cobarde te han matado. Eso es lo que... Lo que dicen esto es que dijo, el muchacho comenzó a llorar y yo le dije que se tranquilizara, que no se preocupara porque no le iba a suceder nada. Es lo que cuentan ellos que claro, sucedió en la conversación. Sí. Extraña que Luis pidiera a su padre la rendición sin mediar amenaza alguna, solo por si a los milicianos se les ocurría matarle, y aún extraña más que si los sitiadores no pensaban amenazar al coronel con la muerte de su hijo, hubieran llevado a este allí. Por otra parte, la pretensión de que fueron 3 los jefes izquierdistas que hablaron con Moscardó no solo contradice todos los demás testimonios, sino también uno anterior del mismo García Rojo, al deponer ante el juez después de la guerra. ¿En cuál de las 2 ocasiones le falla la memoria al testigo? No es difícil verlo. Dice haber hablado con el coronel por conocerle, pero en la carta que envió a su mujer no menciona a un interlocutor desconocido para él. Solo menciona a un interlocutor desconocido para él. Y al querer explicar el cambio de testimonio, en fin, son cosas que se ven inmediatamente, se pilla antes al mentiroso que a un cojo, según dice, ¿no? Sí. Otro ataque al mito del Alcázar convierte a las mujeres y niños allí alojados en rehenes tomados para impedir el asalto. El periodista useño de izquierdas, Matthews, recogiendo el argumento, escribió en 1957: las mujeres y niños que estaban en el Alcázar, unos 570, fueron sin duda atraídos y encerrados dentro de la fortaleza o por ignorancia o contra su voluntad. Más aún, los leales hicieron repetidos intentos, con las más rigurosas garantías de seguridad, para conseguir que los rebeldes dejaran salir a las mujeres y a los niños. Estas pobres criaturas fueron simplemente rehenes de los rebeldes, aprisionados contra su voluntad. Lejos de ser una fuente de orgullo para los nacionalistas, su presencia y sus sufrimientos representan uno de los más vergonzosos incidentes en la guerra civil al lado de Franco. Es el mentir sistemáticamente a ver si cuela. No, pero Matthews era más honrado, ahora lo veremos. Y Herbert Southwell remacha que Moscardó bien podía imaginar que podían matar a su hijo, pues él mismo tenía la suficiente maldad para capturar a los hijos y las hijas de otros como rehenes, y quién sabe lo que hizo con ellos. Estas fábulas proceden especialmente del pintor Quintanilla, que también había incitado a Matthews a negar la conversación y a afirmar que Luis Moscardó había muerto en Madrid días antes. Aseguraba también que los guardias civiles bajo ningún concepto podían llevar consigo a sus familias, todas ellas falsas. ¿Nos queda mucho? No, nos quedan 10 minutos, 12 minutos nos quedan. A ver si conseguimos terminar esto. En su tiempo, Matthews recibió una contundente réplica del historiador franquista Manuel Aznar. 15 minutos nos quedan, bien. Y finalmente pidió disculpas a la viuda de Moscardó. Matthews. Estoy seguro de que usted se dará cuenta de que yo escribí lo que escribí en la versión original de buena fe. Creo también que aquellos que me facilitaron la información que utilicé actuaron de buena fe. Esto ya es muy tonto, ¿no? Sin embargo, estoy convencido, después de haber leído las razones escritas por Manuel Aznar y discutido el asunto con otras personas que merecen garantía, de que debo haber estado completamente equivocado. Bueno, por lo menos reconoce que estaba equivocado. La buena fe de Matthews salta a la vista, pero no tanto la de Quintanilla ni la de otros que mantienen impertérritos estas leyendas. De haber cientos de rehenes izquierdistas, en su mayoría mujeres y niños, posiblemente el Alcázar no habría sido atacado tan furiosamente, con intentos de volar el edificio y sepultar indiscriminadamente a todos sus ocupantes. Pero en realidad, como observa Ramón Salas Larrazábal, la existencia de rehenes en el Alcázar nunca fue motivo de preocupación para los sitiadores. Y el tema no fue objeto de debate en una sola de las reuniones de civiles y militares, porque él estudió las actas de todas las reuniones estas. Sediles y Quintanilla tenían tan escasa preocupación por ellos que estaban dispuestos a bombardear el Alcázar con gases asfixiantes. La prensa y la radio tampoco se hicieron eco en ningún momento de este hecho, que jamás fue invocado como paralizante de la acción gubernamental. Esto lo dice Ramón Salas Larrazábal. La idea de los rehenes, indudablemente, se le ocurrió a Quintanilla más tarde. Decir que eran rehenes. Hubo, sin embargo, algunos prisioneros izquierdistas, cuya utilidad para disuadir de ataques o del asesinato de derechistas en la ciudad resultó nula, aunque acaso salvaran momentáneamente al hijo de Moscardó. ¿Cuántos rehenes hubo? Sería absurdo que metieran en el bastión cientos de ellos, sabiendo que tenían por delante un largo asedio. Su número fue de 16, según se desprende de las anotaciones en el cuaderno escrito por Moscardó durante el sitio. Debieron de ser liberados a la llegada de las tropas de Franco, pero la suerte de varios de ellos fue trágica. Lo ejemplifica el caso de Francisco Sánchez, un maestro izquierdista. Bullón y Togores dicen: logramos localizar a su hijo Virgilio, cuyas revelaciones aclaran el porqué de la diversa suerte corrida por los presos.
Según su testimonio, su padre fue puesto en libertad por Moscardó junto con los demás rehenes. Durante un día deambuló por la ciudad sin saber a dónde dirigirse, pues su familia había abandonado Toledo. Pero Toledo era una ciudad enloquecida, donde los deudos de los asesinados por los republicanos, buscaban venganza y señalaban a las tropas las personas que debían ser fusiladas. Francisco Sánchez, uno de los denunciados por lo que fue pasado por las armas, sin que en su muerte tuviera nada que ver el coronel Moscardó. Cuando Moscardó supo que algunos de los rehenes habían sido asesinados, se indignó, pues consideraba harto evidente que al haber estado encerrados dentro del Alcázar no se les podía culpar de ninguna de las tropelías que había. Claro. Otros corrieron mejor suerte, como la mujer e hija del concejal Domingo Alonso, auxiliada por varios guardias civiles, pero quizá fueron más los represaliados. Pese a la contundencia de testimonios y libros como el de Bullón y Togores, el asedio al Alcázar persigue encarnizadamente en los papeles. El estudioso del que ya hablamos, Rey Tapia, después de limitar la leyenda, lo que llama la leyenda, al episodio de Luis Moscardó y definir como literatura el resto, juzga la versión de García Rojo, que presenta al padre llamando al hijo cobarde, tan verosímil como cualquier otra de las esgrimidas, cuando, como hemos visto, resulta solo verosímil para quien quiera prescindir de la facultad crítica. Y explica que el hijo de Moscardó se desplomara moralmente en la creencia de que iba a ser fusilado, recuérdese el caso de García Lorca, no vino al caso para nada, simplemente humanizaría al hijo, y para el caso el padre no hace sino reflejar la mentalidad militar propia de la época, impregnada toda ella del militarismo fascista dominante. Que decir, bueno, ¿sería fascista Guzmán el bueno? ¿O debería un jefe militar rendirse ante un chantaje así para no serlo? En fin, da un poco de náuseas. Yo creo que el Alcázar está ahí y eso, por muchas mentiras que se digan, pues Himalaya de falsedades. No, al contrario. Esas mentiras calan. Si no encuentran respuesta, calan. Bueno, eso está claro. Puede ser que no hay que dejar nada sin contestar. No, sí, que efectivamente. ¿Qué dirían Rey Tapia, Southwest y Quintanilla, etcétera, si el caso hubiera ocurrido con los papeles de nacionales y republicanos invertidos? Y ya que Rey emplea la palabra fascista como un insulto, ¿no debería aplicarla más bien a quienes idearon semejante tortura moral para el padre y el hijo? Por supuesto, es humano el desfallecimiento ante la muerte, y solo un cretino lo reprocharía a García Lorca o a cualquiera, pero también es humana la postura valerosa, y solo un necio la denigraría. Hay una cosa curiosa, don Pío, que es que usted ha comentado antes de que empezáramos que pocos actos heroicos se conocen en el bando rojo. De este tipo ni uno solo, curiosamente. Es extraño, porque ya decía Josep Pla, que cuando se corta un queso por la mitad es difícil que uno salga de Cabrales y otro de Bola, ¿no? Sí. Diciendo que todos eran españoles y tal. Pero no, las diferencias fueron muy grandes en muchos aspectos. Sí. Había mucho podrido de Cabrales. La poca seriedad de Reis destaca en su pretensión de que los milicianos no pensaban fusilar al hijo de Moscardó. Dice, ¿por qué no habían de hacerlo cuando por muchos menos motivos eran fusilados otros en los dos bandos? La primera deposición de García Rojo en la cárcel suena más veraz cuando señala que solo la interposición de algunos, aduciendo un posible canje de rehenes, salvó al joven en aquel momento. Pero así quiere verlo Reich. Dice, su hijo será fusilado en otro contexto como una víctima anónima más de las tantas que hubo en la guerra un mes más tarde, el 23 de agosto, junto con otros presos que fueron objeto de una saca ante la sinagoga del Tránsito como represalia de un bombardeo de la aviación rebelde sobre la ciudad que provocó numerosas víctimas inocentes, entre las que se encontraban varias mujeres y niños. Matices y circunstancias que la propaganda franquista obviamente se encargó de ocultar celosamente. Todos estos matices y circunstancias confieren al suceso, al fusilamiento de Luis Moscardó, una perspectiva radicalmente nueva que imprime al lamentable episodio un sesgo bien diferente del presentado por la geografía franquista. Es decir, fue fusilado como represalia por el bombardeo. Bueno, pues en realidad no fue una saca tan anónima, pues con Luis Moscardó cayeron otros destacados derechistas locales, como el fiscal de la Audiencia o el secretario de la Diputación, amén de varios hermanos maristas. Y no menos erróneo es atribuir a los nacionales el bombardeo causante de la saca. Para apoyar su versión, Reich cita a historiadores franquistas como Arrarás y Jordana de Pozas, que cuando escribieron ignoraban la realidad. Pero omite que ya en 1973 Ramón Salas, en su monumental Historia del Ejército Popular de la República, transcribe una nota pasada al ministro por el Estado Mayor izquierdista en relación con el bombardeo del día 23. Dice, a un aparato de la aviación leal
la aviación republicana, roja, Sí, rojo. sí, se le cayó una bomba cerca de la esquina de la calle ancha de Zocodover, que ha producido 4 muertos aproximadamente y 16 heridos que están en los hospitales. En el parte del día siguiente, el número de muertos subía al doble, probablemente por heridos fallecidos en el hospital. Así pues, las víctimas inocentes, mujeres y niños, fueron causadas por un avión del bando rojo. Como señala Salas, el bombardeo aéreo que provocó el asalto a la cárcel fue efectuado por un avión gubernamental, y el hecho era perfectamente conocido desde que se produjo por las autoridades civiles y militares y jefes de milicias y muy posiblemente incluso por la población civil. Pues el bombardeo se efectuaba sobre el Alcázar y fue una sola bomba la que cayó fuera, aunque muy próxima al objetivo. No obstante lo cual, fue utilizado para organizar una matanza de presos. Parece poco dudoso a estas alturas que el mito del Alcázar responde en lo esencial a la realidad, como hubo de reconocer Matthews. Por lo demás, no se trató de un caso único, pues muy similares, lo que hemos ya visto, fueron los de Simancas, Oviedo, Santa María de la Cabeza, que ya hemos mencionado, y también fueron muy duras, heroicas propiamente hablando, las resistencias de Guadalupe, de Teruel, Huesca, Zaragoza y otras. Nada semejante ocurrió en el bando contrario, como reconoció el líder anarquista García Oliver. Dice, se está dando un fenómeno en esta guerra, y es que los fascistas, cuando les atacan en ciudades, aguantan mucho, y los nuestros no aguantan nada. Ellos cercan una pequeña ciudad y al cabo de 2 días es tomada. La cercamos nosotros y nos pasamos allí toda la vida. Lo mismo vienen a reconocer las instrucciones del gobierno de Largo Caballero para la defensa de Madrid. Dice, la defensa de la Plaza de Madrid, que al ejemplo de la realizada por el enemigo en plazas como Toledo, Oviedo, Huesca y Teruel, debe hacerse a toda costa, defendiendo palmo a palmo el terreno. O sea, a mí me sorprende que cosas que estaban ya muy sabidas, muy asimiladas. ¿Cuánto queda? Nos quedan 6 minutos con la canción que vamos a poner ahora. Bueno. Yo tenía un camarada, así que... Bueno, pues es sorprendente cómo resurgen, cómo insisten, cómo vuelven una y otra vez a decir cosas que realmente son clarísimas. Y lo pueden hacer gracias a que dominan los medios de masas. Y por eso vuelvo a insistir a nuestros oyentes, es necesario tomar una actitud activa contra esto. Y una de las actitudes activas puede ser el apoyar este programa. Sí, de momento es una cosa muy, muy clara. Bueno, pues don Pío, ¿de qué canción ya está sonando? Vamos a dejar que suene. Yo tenía un camarada en versión alemana y ahora nos cuenta. Sí.
Bueno, muchos creen que es una canción nazi. No es una canción nazi, es una canción del siglo XIX. La compuso un poeta llamado Ludwig Uhland en 1809, y la música se la puso un compositor, Friedrich Schiller, en 1825. Y desde 1871 se volvió tradicional en el ejército. Es una canción fúnebre. Se sigue tocando. Por ejemplo, los muertos en Afganistán, alemanes, pues... siguen cantando esta canción. Sí, en las honras fúnebres, ¿no? La letra dice: yo tenía un camarada, entre todos el mejor, o no encontrarás uno mejor. Dice: el tambor llama a la lucha, él caminaba a mi lado siguiendo mi mismo paso. Dice: una bala llegó por el aire, ¿es para ti o es para mí? Y se lo llevó por delante, yace a mis pies como si fuera un pedazo de mí. Quiere alcanzarme su mano mientras estoy recargando. No puedo dar la mano. Descansa en paz, descansa la vida eterna, mi buen camarada. Este es la original. Hay letras en francés, hay incluso, curiosamente, en bereber, en Argelia. Y es una de las canciones más escuchadas, precisamente como canción fúnebre. En la Segunda Guerra Mundial fue también una canción muy típica, evidentemente, y además con mucha razón, dada la cantidad de muertos que hubo por los dos lados, ¿no? Es originariamente es alemana, del siglo XIX, hay que recordarlo, se piensa que es una canción nazi. Sí. Los nazis la cantaban también, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? Cantaban también otras muchas que eran populares y más, ¿no? Yo tengo una anécdota: en el entierro de un militar asesinado por ETA se cantó esta canción. ¿Ah, sí? Sí, en el año 86. Ya. Sí. Pues efectivamente, es una canción muy, muy emotiva, sí, muy, muy fuerte. No es... en fin, no es muy, ¿cómo diríamos? Muy de guerra, al estilo de la la soviética de la semana pasada. En fin. Y el próximo día vamos a volver con una sentimental soviética. A usted le gusta mucho el pañuelito azul. El pañuelito azul, bueno. No, es que son canciones muy buenas. Muy emotivas, además. Muy buenas. Musicalmente muy buenas, como ya hemos visto algunas. Sí. Bueno, don Pío, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias yo creo que por este programa, actos heroicos de nuestra guerra civil española, y esta canción que a mí particularmente me encanta, la próxima semana más, don Pío Moa, muchísimas gracias, y a todos nuestros oyentes, pues agradecerles que estén ahí. Ahora estamos en Cadena Ibérica, contentísimos de la bienvenida, del recibimiento que hemos tenido. Le prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa en